control, un lugar fuertemente armado de comercio, aún estratégicamente era un lugar de guarnición militar. Era un lugar donde, desde el punto de vista materialista, era fructífero, desde el punto de vista materialista. Pero para los ojos del Señor, esta iglesia, la Odisea, era ciega y desnuda. La iglesia de la Odisea fue fundada por Epafras, que era un cristiano de Colosas. Fundado por Epafras, un cristiano de Colosas, que van a encontrarlo a Epafras en Colosenses 1:7 y en Colosenses 4:12. Epafras era amigo colaborador de Pablo. Era colaborador de Pablo, ¿no? Y Epafras fundó 3 iglesias: la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea, ¿no? Entonces, eso es muy importante también relacionar, queridos hermanos. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia. Ángel, ángelos en el griego, también se usa para hablar de mensajeros. Sí, está hablando de ángel también, contextualmente se puede entender como ángel, pero Samuel Pérez Millos y otros teólogos de gran envergadura dicen que más bien esta palabra ángel también se puede dar a entender que está dirigida al pastor de la iglesia de la Odisea, al pastor, ¿no? Y eso es muy importante, y la mayoría de los escatólogos ya están aceptando también esto, que cuando se usa la palabra ángel mensajero, se puede también atribuir a una persona como fue Juan el Bautista, ¿no? Eso es muy importante también, porque, y enviarás a mi mensajero. Se usa la palabra ángelos también en esa parte de las escrituras cuando habla de Juan el Bautista. Y dice, y escribe al ángel. Entonces diríamos, y escribe al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Cuando habla del amén, la palabra amén es una palabra en hebreo que significa certidumbre, así sea, seguridad. El amén está hablando de Jesucristo, ¿no? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de esta iglesia. Yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de la iglesia de la Odisea. La palabra en el griego obras se usa la palabra ergón. Está diciendo, conozco tu trabajo. Dios dice, conozco tus obras, iglesia la Odisea. Conozco tu trabajo. Conozco lo que haces. Aún conozco lo que vas a hacer. Aún conozco lo que piensas. Conozco tus obras. Dios conoce las obras de la iglesia. Yo conozco tus obras. La palabra obras en el griego ergón. Conozco tus obras. Conozco tu trabajo. Vuelvo a leer. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. A la iglesia de la Odisea le dice, aquí se usa la palabra en el griego oté. Oté. Cuando dice aquí la palabra del Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Se está diciendo, estaríamos traduciendo diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, ergón, que ni eres. Se podría decir también que ni siquiera eres frío. Ni siquiera eres frío. Se usa la palabra oté en el griego. Que ni siquiera eres frío. La palabra frío viene del griego pesotros. 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 Dice frío. La palabra está hablando de que esta iglesia es fría espiritualmente, que no es ferviente. En el griego la palabra ferviente o caliente se usa en el griego de cestos, ferviente. De cestos, ferviente. Entonces, ¿qué estamos diciendo, queridos hermanos? Esta iglesia, la Odisea, primeramente se usa la palabra de obras, ergón, ferviente, de cestos, y se va. ¿Qué estamos diciendo, queridos hermanos? Que esta iglesia ni siquiera era fría, y peor caliente. Esta iglesia era tibia. Esta iglesia era tibia. Queridos hermanos, estamos viviendo este tiempo. Estamos viviendo este tiempo. Iglesias tibias. La era de las iglesias tibias, estamos viéndolo hoy, queridos hermanos. Así como dicen las escrituras, iglesias laodiceas. Estas iglesias de prosperidad, estas iglesias que no escudriñan las escrituras, que solamente son emocionales, que son diferentes instituciones y formas de control, son microsociedades de control, donde hay un capataz que es el pastor que se pone y se enseñorea de las ovejas, como dice Ezequiel 34, querido hermano, donde los que van ahí no escudriñan las escrituras y que no tienen ni siquiera el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía a la verdad, te alerta de la mentira. Es un grupo de simplemente de emocionales, queridos hermanos. Una microsociedad de control, donde el capataz es el pastor y el pastor tiene, y toda la gente que va ahí tiene que ser, tiene que predicar como su pastor. Es un reino pequeño donde hay reyes chiquitos. Hoy en Bolivia existe eso, hermanos. Hoy en Bolivia existe eso. Pastores que dicen, tienes que predicar como yo, tienes que interpretar, tienes que hablar de milagros como yo. Si no, fuera de la iglesia, como si él fuera el dueño, hermano, de la iglesia. Se han enseñoreado, han formado cristianos tibios. Tibio en el griego, kelearos, cristianos tibios, kelearos, tibios. No podemos decir de estas personas que van a estas iglesias, no son ateos, pero tampoco son hijos de Dios, son tibios. Y el Señor, miren, dice más adelante, ojalá fueses frío. Más posibilidad de que entre al reino de los cielos es un ateo, una persona que no ha conocido, que no hay Dios iglesia, tiene más posibilidades de ser su alma salvada por nuestro amado Señor Jesucristo. Tiene más posibilidades que un cristiano tibio.
que un cristiano que va a esas iglesias donde te hablan de dinero, de prosperidad. Sigo escuchando en Bolivia iglesias que están pidiendo dinero para cosas materiales. A pesar de que ha habido la pandemia, a pesar de que ha habido una enfermedad, esta pandemia internacional, donde mucha gente ha muerto, a pesar de eso, los pastores siguen predicando prosperidad y sanidad. Siguen prometiendo y usando la palabra del Señor para su orgullo, para su ego. Queridos hermanos, así como dice ese Apocalipsis 18:4, salgan de esas iglesias rameras. Así como dice 1 Juan 2:20, 2:27, que el Espíritu Santo los dirija, hermanos. Tú que me estás escuchando, que les ora, hermano, entra en ayuno, pregúntale al Señor si está contento que tú vayas ahí. ¿Tú crees que por tu diezmo y ofrenda vas a ser salvo? ¿Tú crees que porque vas a dar dinero vas a ser salvo? ¿Quieres comprar la palabra del Señor con tu dinero? ¿Quieres comprar la salvación con tu dinero? Hermano, eso es blasfemia al Espíritu Santo. No estés en esas iglesias de maldición que te piden dinero y para cosas materiales, hermano. Yo sigo escuchando. Apenas, hermano, sigo escuchando. Estoy anodadado que en Bolivia se siga pidiendo dinero a la gente en nombre de Dios. Tibio, en el griego, kelearos. Kelearos. Trabajo, en el griego, ergón. Frío, pesóchoros, frío. Ferviente, cestos. Queridos hermanos, Dios conoce y nos dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, le dice esta iglesia, que ni eres frío ni caliente. Son iglesias indiferentes, son indiferentes ante la sociedad. Lo que les importa es el lucro. Indiferentes. En este tiempo hay indiferencia de esas iglesias. La verdad, indiferentes. Por cuanto eres indiferente, le dice esta iglesia, en el inglés se usa la palabra spue, vomitar, te vomitaré fácilmente, spue, en el inglés, en la traducción. Es muy buena traducción en el inglés, la King James. Vomitar fácilmente. En el griego, emeo. Emeo viene del griego con incertidumbre. Dios los vomitará. Out of, en inglés, fuera de. Los va a vomitar, emeo, incertidumbre, estómago, los va a vomitar. Queridos hermanos, la palabra del Señor es clara y aún yendo al original es más claro. Les va a sacar del cuerpo de Jesucristo, hermanos. Ya está empezando este tiempo, donde Dios está muy enojado con esta clase de iglesias que hablan de prosperidad. Por eso yo soy reiterativo, hermano. Para que un día no digan, no sabía, o no sabía, pastor, no. Ustedes saben. Ustedes saben, hermanos. Los que me están escuchando por Facebook, YouTube, en Argentina, en el Perú, queridos hermanos, salgan de esas iglesias que les piden solamente dinero. Esas iglesias están en maldición, porque han cambiado el evangelio, el arrepentimiento, la salvación del alma, por el lucro, y van a perecer con su dinero. Out of, fuera de. Queridos hermanos, cuando uno va analizando y estudiando la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que esta iglesia nunca ha pasado persecución.
así como lo escuchas. Esta iglesia, yo he empezado a buscar, porque las iglesias verdaderas, la iglesia primitiva, querido hermano, pasa 10 persecuciones. Del año 50 después de Jesucristo hasta el año 325, con la instauración de la Iglesia Católica Romana, hay 10 persecuciones que pasa la iglesia. Y las empiezan a perseguir. Mueren cristianos, los empiezan a coser con diferentes cueros de animales y los hacen comer con fieras. Pero la iglesia, la Odisea, no pasa persecución, y eso he estado viendo. Esta iglesia nunca ha pasado persecución. Roma ha estado contento con esta iglesia. Satanás estaba tranquilo. El diablo estaba contento, queridos. Es más, el trono del diablo estaba ahí. Esta iglesia nunca ha pasado persecución. Queridos hermanos, hoy en día estamos viendo esa clase de pastores, ¿no? Indiferentes ante la situación, indiferente ante la pobreza, indiferente ante la mentira, indiferente ante el aborto, indiferente ante la ideología de género. Lo único que les importa es el dinero. Para eso no son indiferentes, pero para sus medios de comunicación, para su tele, para su radio. Y no es casualidad que hasta el diablo les da, hermano, les debe dar ahí tele, radio, porque al diablo le conviene pues que confundan a la gente. Al diablo le conviene que estas iglesias tengan tele, radio, hermanos, para confundir a la gente, para entrar en esas sociedades de control, para esas formas, esos nuevos mecanismos de control. El diablo está contento con esas iglesias que son serviles al sistema. Estamos hablando que ya estaba profetizado, querido hermano, en Apocalipsis 3:14 en adelante, del mensaje de la Odisea, que se iba a vivir un tiempo en que la iglesia iba a ser cómoda. Es cómodo ir a las iglesias solamente los domingos. Es cómodo, queridos hermanos. La verdad. Es la verdad. Iglesias cómodas que no padecen persecución, porque son más bien más útiles que las iglesias satánicas. Son estas iglesias que hacen de prosperidad, estas iglesias ecuménicas, que se adhieren doctrinas. El diablo está tranquilo. Entonces, estas iglesias, Satanás está más tranquilo con estas iglesias. Son más útiles que las iglesias satánicas. Anton LaVey decía, no, satanista, él de frente adoraba a Satanás cuando ha fundado la primera iglesia satánica en Estados Unidos, así abiertamente. Pero por lo menos él era más sincero. Estos son hipócritas. Te hablan de Jesús, pero en el fondo adoran a Satanás, adoran al Dios Mamón. Adoran al Dios Mamón, adoran al dinero. Lo más importante. Los he escuchado hasta predicar llorando, hermanos. Los he extrañado, decían. Han debido extrañar la billetera de esos hermanos. Queridos hermanos, si tú te vas y vas a analizar a ver cómo son esos hermanitos que van ahí, no saben la Biblia, no saben la palabra del Señor. Ellos también son reflejo de sus pastores. La verdad. A su nombre. Gloria. Gloria. A su gloria. Más gloria. Gloria. Para sus hijos. Victoria. Victoria. Aplauso a Jesucristo. A nuestro Salvador. ¿Ven? Esta iglesia, miren, no padeció persecución. Era una iglesia cómoda. Muchas iglesias hoy, los pastores, no me meto con esto. No me meto con esto. No me meto con esto. Iglesias que no padecen persecución. La iglesia ecuménica apóstata es esta iglesia, la Odisea.
iglesia ecuménica apóstata. Está hablando de esa iglesia. Es una iglesia que va mucha gente, ¿no? Es una iglesia popular. Esta iglesia popular que no pasa persecución, queridos hermanos. Es una iglesia indiferente, como les decía.